Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, de San Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Y bueno, prácticamente se ha orado. Y primeramente, antes que nada, darles las gracias por el privilegio de estar aquí esta mañana. Y vamos a leer prácticamente todo el capítulo. En algunos versículos nos vamos a parar un poquito más y vamos a comentar algunos detalles. Y no puedo penetrar mucho por la cuestión de tiempo. 40 minutos sería como para nada más los 3 primeros versículos, pero vamos a ver qué podemos hacer en este tiempo. Lucas capítulo 10. Aunque ya se oró y todo eso, yo quiero hacer una pequeña oración también. Padre, gracias, Padre. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Y así como se oró y que se bendiga mi boca, así, Señor, bendícela. Y que todo lo que salga de ella sea para exaltarte y glorificarte. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 10. Antes de empezar, vamos a dar un poquito de contexto de Lucas 10. Es muy interesante este capítulo porque prácticamente en este capítulo está empezando el caminar de Jesucristo de Galilea a Jerusalén. Prácticamente ese viaje dura 6 meses y si nosotros pudiésemos mirar un poquito en el capítulo 9, nos va a contar, hay algunos aspectos muy interesantes en el capítulo 9, porque en el capítulo 9 nos va a decir que el Señor Jesús tomó la decisión, dice que su rostro se fijó para ir a Jerusalén. Y de hecho, en el capítulo 9 sucede algo muy, muy interesante, que es la transfiguración. Estaba ahí, el Señor subió al monte a orar con tres de sus discípulos, los más allegados a Él, y estando ahí en el monte, dice que su ropa se transformó y aparecieron con Él Moisés y Elías. Sí, versículo 30 del capítulo 9, y aquí 2 varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, Jesús se enfrentó a esa experiencia para hablar de su partida a Jerusalén. Y precisamente en el capítulo 10 empieza ya lo que es la partida a Jerusalén. Dice así, versículo 1 del capítulo 10 de Lucas, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Dice que el Señor designó. La palabra designar significa, da a entender como encender una antorcha. Ahora es interesante notar que estos 70 no pertenecían a los 12. Jesús ya había enviado a los 12 en el capítulo 9. Pero en el capítulo 10 ahora está enviando a los 70. Así que les está dando una orden de ir y anunciar lo que es la palabra del Señor. Versículo 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que en este momento podemos decir exactamente las mismas palabras. A la verdad, la mies es mucha y los obreros muy poquitos. Muy poquitos. Realmente, el 30% del planeta nunca ha escuchado nada del Evangelio. 30% del planeta nunca ha escuchado nada del Evangelio.
Y otro 40% ha escuchado del Evangelio, pero no conoce del Señor. Prácticamente, si juntamos a toda la iglesia evangélica protestante con todas sus denominaciones, apenas somos el 10% del planeta. Yo creo que este capítulo 10 es un mensaje muy fuerte del Señor Jesús a su iglesia. Y nos está diciendo, mira, a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Y yo creo que es tiempo de empezar a doblar nuestras rodillas y orar y decirle, Señor, es tiempo de que se levanten más obreros. Versículo 3. Id. Un imperativo. Id. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Yo creo que es el tiempo de empezar a responder a este mandato. Ahora, tú puedes pensar, bueno, el ir, esto es para los jóvenes, para la gente que está fuerte. Pues yo no estoy muy joven y aquí estoy. Mi esposa y yo estamos por respuesta al Señor. Y el Señor nos trajo a España. Y dije, Señor, ¿quieres que yo vaya a España? Pon mi amor por ese pueblo. Y les amo. Y me encanta esta nación. Y la comida, no se diga, un arroz. ¿Qué se le puede pedir? Un arroz, ese arroz caldoso, rico. Sí, me encanta. Y aquí estamos sirviendo y haciendo todo lo que podemos hacer para que el Evangelio pueda seguir su trabajo. Ir, no es fácil, implica un trabajo, pero a lo mejor tú no vas a ir a otro lugar, pero ¿en qué te vas a involucrar en todo esto? Esto es un mandato a la iglesia, no es un mandato a alguien en específico, no es un mandato para Gerardo Loza, no es un mandato para un joven, no es un mandato para X, es un mandato de la iglesia y como iglesia tenemos que responder a este mandato. Dice, aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es un trabajo que tenemos que realizar a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y tener una mentalidad de intencionalidad y de estar compartiendo el Evangelio. Y no quiero, y ojo, no estoy hablando de que tengamos que salir con nuestros folletos y a donde vayamos a estar repartiendo folletos. No. Yo salgo los lunes a repartir folletos con mi esposa. Estos últimos no hemos podido ir, pero tratamos de salir los lunes a repartir folletos. Y no repartimos folletos por repartir folletos, pero charlamos con la gente y buscamos la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Pero, ¿qué con el vecino? ¿Qué con mis hijos? ¿Qué con mis nietos? ¿Cómo estoy compartiendo la palabra? ¿Estoy siendo esa luz? ¿Estoy siendo esa sal? Dice el versículo 4, no llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué significa esto? Que hay prisa, que no te detengas. El tiempo se acaba. Han pasado 2000 años de que el Señor vino. Más de 50 generaciones, no sé muy bien, pero muchas generaciones. ¿Y somos el 10% del planeta? Iglesia, ¿estamos entendiendo que todavía hay mucha gente que no sabe del Señor? Versículo 5. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. ¿Qué es paz? ¿Entendemos la palabra paz? Pues sí, paz puede ser la ausencia de guerra, pero no se está refiriendo a eso. La palabra paz en hebreo nos lleva más a entender la restauración. ¿Cuántas casas tienen que ser restauradas el día de hoy?
¿Cuántos problemas están viviendo las familias el día de hoy? Y necesitan ser restauradas. Y si Dios no entra y restaura esas familias van a seguir caminando igual como están. Versículo 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Y qué tiene que ver la comida? ¿Qué tiene que ver la comida con esto? Que comamos todo lo que nos dan. Yo cuando llegué a España la primera vez, al principio me costaba un poquito de trabajo la comida. Porque vengo de un país, soy mexicano, donde comemos bastante fuerte la comida, con picante. ¿Y qué tuvimos que hacer mi esposa y yo? Conocerla, entenderla, aceptarla. Y ayer, por ejemplo, lentejas, como toda la vida de Dios se comía en casa, lentejas, ¿sí? Cambia tu pensamiento, cambia tu cultura. Un judío no iba a entrar a cualquier casa y iba a comer cualquier cosa. Imposible. Y le está diciendo el Señor a los judíos: cambia tu pensamiento, rompe tus formas antiguas de vivir, ábrete para que tú seas luz donde el Señor te pueda colocar. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y entramos al versículo 9. ¿Ahí lo tenemos el 9? Vale. 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios en este momento? ¿Dónde está? Podemos pensar: pues el reino de Dios pues está en nuestros corazones. ¿Está en nuestros corazones? ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios viene y se planta con Jesús. Porque el reino de Dios es el plan que el Señor preparó para alcanzar este mundo, para salvar a esta humanidad. Obviamente, en este momento el Señor todavía no está reinando en su totalidad. ¿Sí? Es el ya, pero todavía no. ¿Ya está el reino? Sí, pero todavía no, falta. Ahora, cuando Él venga ya como Rey de Reyes, entonces ya se acabó el tiempo para muchos, ¿sí? Y entonces Él va a tomar posición y Él va a reinar con nosotros por toda la eternidad. Pero mientras, su plan consiste en que la iglesia empiece a penetrar por todo el mundo, tomando las bendiciones del reino de Dios, orando por los enfermos. A lo mejor yo no puedo salir a repartir, por mi edad no puedo salir a repartir folletos, pero sí puedo charlar con mi vecina. Y vecina, ¿cómo estás? Bien, fíjate que mi hijo tiene COVID y está muy enfermo, está en el hospital. Vecina, ¿puedo orar por tu hijo? No te va a decir que no. Y oras por ella, por el hijo. Hace unos meses, la vecina de donde yo vivo, su hijo se puso muy grave. Tuvieron que trasplantarle pulmón. Estuvo así de morir. Y fue mi esposa y le dice: Pepi, ¿puedo orar por tu hijo que lo van a operar? Pepi no le dijo que no.
Pepe dijo, adelante. Y ahí está el hombre. Ahora, la última vez que lo vi, había viajado desde El Palo hasta Puerta Blanca en bicicleta. ¡Wow! Pepe no se ha convertido, pero Pepe sabe que Arlet en un determinado momento oró y ya está ahí una semillita trabajando. Eso es lo que el Señor quiere, que traigamos el reino de Dios. Aquí está. No es algo fantasioso, es una realidad que está en medio de nosotros. Versículo 10, mas a cualquiera ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué me está diciendo estos versículos? Tú haz la parte que te corresponda, se acabó. Y si la gente no quiere aceptar de Dios, no quiere escuchar del Señor, tú hiciste la parte que te corresponde. Pero qué terrible es que no hagamos la parte que nos corresponde. Versículo 12. Yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. 13. Bueno, versículo 13. Del versículo 13 hasta el 16 es muy interesante, lo voy a leer. Seguimos con el tema de la evangelización, con el tema de dar a conocer el reino de Dios, con el tema de que la gente, el mundo conozca a Dios. Dice, hay de ti, Corazina, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho a vosotros, tiempo ha que sentado en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. ¿Cuánta gente ha escuchado del Señor? ¿Cuánta gente tú le has compartido y se ha burlado de ti y no está aquí? ¿Cuánta gente ha venido y dice, vale, ya está, otra vez de lo mismo y se va? Por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, a mí desecha al que me envió. ¿Qué palabra más fuerte? Si tú compartes a alguien y te ignora y te desecha, no te está desechando a ti, estás desechando al Señor. Es muy fuerte. Versículo 17, y cambia aquí la escena otra vez. Llegan los 70. Volvieron los 70 con gozo diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19. Está hablando el Señor. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Otra vez, la manifestación del reino. Vamos a vivir por la eternidad. En la eternidad no va a haber COVID. Y si ya de alguna manera ya está el reino, sí, pero todavía no, de alguna manera podemos tomar de esas bendiciones y empezar a orar por otras personas. Versículo 20, pero dice el Señor, ojo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos.
¿Cómo puedo estar yo seguro de que mi nombre está escrito en los cielos siendo obediente? Estando en relación con el Señor, funcionando dentro de la iglesia, desarrollando mi función. Tengo que encontrar mi función y a empezar a hacer la parte que me corresponde. Versículo 21. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Pero ¿por qué se regocijó el Señor? ¿Por qué su espíritu se regocijó? Y la palabra regocijar significa dar de saltos. Yo no sé si el Señor dio de saltos, pero su corazón se llenó de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque los 70 que había enviado habían sido obedientes. Fueron. No hubo uno que dijo: mira que hoy mi madre está preparando una comida buenísima, yo voy a ir a casa de mi madre a verla. O que tengo mucho trabajo, que tengo ahí un terreno y tengo que plantar ahí unas vides y tengo mucho trabajo. No, estos hombres fueron obedientes y el Señor se gozó. ¿Cuánto más se goza el Señor el día de hoy cuando su iglesia está siendo obediente? ¿Estamos caminando en obediencia al Señor? ¿Estamos siguiendo el camino que el Señor quiere que sigamos? ¿O no sé ni a dónde voy, así que cualquier camino que tome es bueno porque no sé a dónde voy? Versículo 22. Está hablando el Señor Jesús con ese corazón de alegría, de emoción. Y el Señor dice: este es el primer grupo. Sí, ya envié a mis discípulos y hicieron lo suyo, pero yo tengo una relación con mis discípulos. Este es mi primer grupo que estoy enviando y está funcionando. Y si ellos funcionan y si todos después empiezan a funcionar de esta manera, el mundo va a saber quién soy yo. 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo le quiere revelar. Versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, ahora sí, se voltea a sus discípulos, a los 12, muy probable, dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Para empezar, toda la palabra. Los discípulos no la tenían, estaban con el Señor. Ahora nosotros tenemos toda la palabra. Tenemos historias que hemos escuchado de lo que ha hecho Dios. Pues los reyes y los profetas en la antigüedad todo pensaban que iba a venir el Señor, que iba a hacer muchas cosas, pero no lo vieron. Y nosotros lo estamos viendo. Nosotros lo estamos viviendo el día de hoy. ¡Qué privilegio tenemos! Y luego se acerca un intérprete de la ley, un doctor de la ley, de esos sabios que se sabían la ley de memoria, completita. Y dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Venía para probar a Jesús. Y Jesús lo sabía perfectamente qué estaba haciendo este hombre. ¿Te imaginas al sacerdote
con sus ropajes, su barba. Todo el mundo se daba cuenta cuando iba el sacerdote, lo veía. Algunos iban detrás de él para aprender de ese hombre. Y le pregunta al Señor: ¿cómo puedo llegar al cielo? Claro que él sabía. Y lo hizo para probar al Señor Jesús. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces el sacerdote respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta pequeña oración, estas pequeñas palabras que él declaró, se conoce como el Shema. Él sabía perfectamente esas palabras. Todos los días de su vida, por la mañana y por la tarde, las iba a estar y las iba a repetir todos los días hasta que él muriera. Todos los días. Pero hay algo bien interesante, porque él dice: amarás al Señor tu Dios. Sí, tengo que amar a Dios. Y iban delante de las plazas y empezaban a orar y mostrarse al mundo que ellos eran gente que amaba a Dios. Pero al final dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra amarás en hebreo es ahavá, pero significa que es un amor activo. No es de que yo te amo y te mando un besito. No. Es un amor que se pone práctico. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? Ojo, la salvación no es por obras, ya lo sabemos. Es un regalo que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que mostrar por medio de algo activo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a amar? Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Respondiendo Jesús, me salté un versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque muy probable él amaba a su esposa, él amaba a sus hijos, él amaba su posición, él amaba sus ropajes de esplendor. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús sabía perfectamente. Y entonces el Señor Jesús abre su boca y nos va a dar una lección práctica de amor. ¿Cómo poner en práctica el amor? Le dijo: ay, sacerdote, doctor de la ley, mucha sabiduría en ti, no puedes poner en práctica lo más elemental. Algo que tú repites todos los días, 2 veces al día, de amar a tu prójimo, y no puedes poner en práctica algo tan elemental. Y entonces todos sabemos la historia del buen samaritano. No la voy a leer, vamos, no, ya no la voy a leer por cuestión de tiempo, pero todos sabemos qué sucedió. Iba una persona ahí y llegaron unos ladrones y lo robaron. Y lo golpearon, lo maltrataron, lo hirieron. Y se quedó ahí tirado el hombre. Y en eso pasa el sacerdote, el hombre de Dios. Y no sé si esto fue temprano,
Pero vamos a soltar un poco la imaginación que fue temprano. Y como fue temprano, él había orado la Shema. Y cuando va caminando, ve al hombre tirado. Se le olvidó por completo. ¿Dónde está el amor al prójimo? Pero ayer mi esposa comentaba esto con unas personas. Andábamos por allá, por Villanueva del Trabuco. Y decía mi esposa, bueno, es que a lo mejor este sacerdote tenía que ir y le tocaba ese día estar en presencia del Señor y no podía tocar un herido porque entonces se contaminaba. Bueno, lo podemos justificar. Y pasó de largo. Y luego pasa un levita y lo vio. Y a lo mejor ya era tarde y seguía el hombre ahí tirado. Pero como esta oración la dicen por la mañana y por la noche o por la tarde, a lo mejor iba orando la Shema y lo vio y se lo olvidó. No pudo poner en práctica el amor. Y yo siento que la iglesia hoy, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia universal de Cristo, se nos está olvidando poner en práctica esto. ¿Cuánta gente se está muriendo sin Cristo Jesús? Y entonces viene el golpe final para el sacerdote. ¿Y cuál es el golpe final para el sacerdote? Se presenta un samaritano y el sacerdote, ¿pero qué dices, Jesús? Si son gente despreciable, no los queremos. Pues mira, el samaritano, tú ve por dónde. Vino el samaritano y cuando vio a ese hombre tirado, tuvo misericordia. Y lo curó. Y no nada más lo curó, lo llevó al hotel. Un hotelito pequeño, un hostalito. Lo llevó al hostal. Y ahí en el hostal lo dejó. Y le dijo al dueño del hostal, ahí te dejo finanzas para que la tarjeta de crédito por cualquier cosa yo te pago mañana o cuando venga. Y el sacerdote, ¿cómo se habrá puesto? Porque fue el golpe final para el sacerdote. Mira, tú no puedes poner en práctica lo más mínimo, que no es tan mínimo, porque amar no es mínimo. Amar implica mucho esfuerzo. Amar implica estar dando y dando y dando y dando. Pero nadie me da. Es que así es el amor. Es un amor de dar sin esperar recibir. Y le dice el Señor Jesús al sacerdote, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de este hombre que lo asaltaron, lo golpearon? Y el sacerdote, con los dientes así, le tronaban los dientes. Pues fue el samaritano. Muy bien. ¿Quién fue el que tuvo misericordia, sacerdote? El samaritano. ¿Quién fue el que merece el premio? El samaritano. ¿Has visto al samaritano lo que hizo? Entonces le dijo, él usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ve, iglesia, y haz lo mismo.
Tenemos que salir y empezar a amar a la gente. No estoy diciendo que corras, abraces a alguien y le des un beso, porque hoy no nos podemos ni tocar ahora. ¿Cómo nos saludamos? La última vez que estuve aquí, un abrazo. Ahora ni nos tocamos. No es darle un beso, pero ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué necesitas? Y entramos a la última parte. Del versículo 38 al 42 es una historia muy tierna, pero con una enseñanza muy interesante. La voy a leer. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Y yo creo que aquí podemos dejar. Todos sabemos la historia. Llega Marta y dice: Señor Jesús, mira que hay que darle de comer a los discípulos y comen como lobos. Parecen adolescentes. Y hay que preparar la comida y hay que poner las mesas y hay que hacer muchas cosas. Y mira aquí mi hermana sentada a tus pies. Jesús, por favor. Que tenemos que hacer muchas cosas en la iglesia. Hay mucho trabajo, los niños, los adultos. Y nos llenamos de trabajo, continuamente de trabajo. Esto es el amor, precisamente. Para empezar, gracias, me salvaste la vida. Para empezar, una mujer nunca se iba a poner a los pies de un maestro. Y ahí estaba a los pies del maestro. Había muchas cosas que hacer, sí, pero ella estaba a los pies del maestro. Y entonces puedo hacer la pregunta: iglesia, ¿estamos a los pies del maestro? Me encantó el himno tan precioso. Sublime gracia, qué precioso. Necesitamos estar a los pies del maestro. Hay 3 escenas en el Nuevo Testamento donde aparece María de Betania. Y las 3 escenas del Nuevo Testamento de María de Betania es a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque ella entendió que el lugar más importante era estar a los pies del Señor. Había muchas cosas que hacer, sí. Había que darle de comer a los apóstoles, sí. Había que atender la casa, sí. Había que atender la iglesia, sí. A los niños, a los ancianos, a todo mundo. Que hay que repartir folletos, que hay que hacer esto. El estudio de la mañana, el estudio de la tarde. Hoy día el estudio del Zoom. Sí. Pero necesitamos estar a los pies del maestro. Necesitamos ir como María, y ese es el ejemplo, porque las 3 veces que aparece está a los pies del Señor. Cuando murió su hermano, corrió y se puso a los pies del Señor. La otra escena es que compró un frasco y lo rompió y ungió los pies del Señor. Así que para mí este capítulo es un capítulo de mucha enseñanza. Lucas tiene un corazón por las naciones. Lucas había convivido con Pablo y entendía perfectamente el trabajo de ir a las naciones, de poner en práctica el plan maestro de Jesús, que es la salvación del mundo a través del reino de Dios, donde cada uno de nosotros somos obedientes a su palabra y caminamos en su voluntad. Y cuando caminamos en su voluntad, el Señor se regocija. Y a lo mejor saltó.
de alegría, porque era 100% humano, 100% Dios, pero 100% humano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque eres bueno con nosotros, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Y Padre, que tu palabra se enraíce en nuestras vidas. Que entendamos que nuestra misión es darte a conocer. Esa es nuestra misión, esa es la misión, no hay otra. Que esa misión se basa en el amor a los demás, pero siempre a tus pies, escuchando tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.